Bien, continuando con el tema de región precordial y ciclo cardíaco, iniciaremos esta ponencia recordando la archifamosa ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling, en lo que se refiere a la hemodinamia, nos dice que la fuerza de contracción de la fibra muscular, sea cardíaca, sea esquelética o sea lisa, es directamente proporcional a su estiramiento. Es decir, mientras más estirada esté una fibra muscular inmediatamente antes de recibir el estímulo que la hará contraerse, tanta más fuerza tendrá en su contracción. Entre más se haya estirado, mayor fuerza tendrá al contraerse, y esto aplica de una manera muy constante y muy general en todo lo que es el ciclo cardíaco y todo lo que es el aspecto hemodinámico de nuestro organismo. Vamos a recordar esta lámina que vimos cuando hablamos de presión arterial, con algunos aspectos que considero yo importantes antes de abordar ya lo que es el ciclo cardíaco en sí. En primer lugar, aquí tenemos las flechas, nos van señalando el flujo sanguíneo, ¿no? O sea, llegan a través de las cavas y el seno coronario, la sangre no oxigenada. Acuérdense, sangre no oxigenada, color azul; sangre oxigenada, color rojo, por lo general, ¿no? Todo lo que vean azul es sangre no oxigenada, todo lo que vean rojo es sangre oxigenada. Llega la sangre no oxigenada a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Cuando ésta se contrae, pasa a través de la válvula pulmonar hacia el tronco pulmonar y de ahí a las dos arterias pulmonares que las llevan a los pulmones. En los pulmones, si hay una buena ventilación, una buena difusión y una buena perfusión, se llevará a cabo la hematosis y la sangre ya oxigenada regresará por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Vean cómo el color ya es rojo porque ya es sangre oxigenada. La aurícula izquierda recibirá la sangre con mucho gusto y en un momento dado, a través de la válvula mitral, la pasará al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, al contraerse y basándose y respetando la ley de Frank Starling, abrirá la válvula aórtica para que a través de ella y de manera unidireccional pase la sangre a la aorta ascendente, luego al callado de la aorta y luego a la aorta descendente y a toda la economía. Ese es el flujo normal. Pero hablando de aspectos hemodinámicos muy generales, si ya metemos un poquito de números y un poquito de más precisión, tenemos que la precarga del ventrículo izquierdo es de 150 mililitros aproximadamente, hablando de valores promedio, ¿ok? No quiere decir que siempre sea de 150 mililitros, siempre, no, o sea, son valores promedios. Esta es la cantidad de sangre que alberga el ventrículo izquierdo inmediatamente antes de contraerse. ¿Y por qué se va a contraer el ventrículo izquierdo? ¿Porque tiene mucha sangre? No. La razón por la que se contrae cualquier pared cardíaca no es porque tenga mucha sangre. La razón por la que se contrae es porque recibe un estímulo eléctrico que el mismo corazón genera, que es el siguiente tema que vamos a abordar, el de sistema de conducción. Pero siguiendo con la lámina, esa es la precarga. La presión aórtica durante la diástole, es decir, antes de que se contraiga el ventrículo, acuérdense que todavía no se contrae, tiene su precarga, todavía no se contrae. En ese momento, la presión, ¿sí?, la impedancia, la postcarga de la aorta es de 80 milímetros de mercurio. Ahora sí, el ventrículo se contraerá con una fuerza aproximada, acorde a la ley de Frank Starling y a la precarga, una fuerza aproximada de 120 milímetros de mercurio, por lo que la sangre va a salir con una presión de 40 milímetros de mercurio. Esto es tan sencillo como hacer una resta. Si va empujada
si va eyectada con una fuerza de 120 milímetros y tiene en contra como resistencia, como poscarga, una fuerza de 80, entonces ¿cuál es la diferencia entre 120 y 80? 40 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza con la que sale la sangre. Claro que a esos 40 hay que sumarle los 80 que ya tiene de por sí en su poscarga la arteria aorta, y eso nos da la presión sistólica. Pero si hablamos de fuerza de salida de la sangre, la fuerza de salida es de 40 milímetros de mercurio. Vaya, lo que hay que hacer es restarle a la fuerza de contracción la poscarga. Entonces la presión de la aorta aumenta de 80 a 120, que es la fuerza con la que tuvo la contracción el ventrículo izquierdo, porque 80 que tenía de poscarga más 40 de fuerza de eyección nos dan esos 120. Si la fracción de eyección de el ventrículo izquierdo es entre el 50 y el 65%, bueno, pues entonces veremos nosotros pues que hay, podemos sacar un valor absoluto con la regla de 3 que hicimos en el cuadro anterior, de qué cantidad de mililitros, de qué volumen sería el que va a eyectar. Pero como estamos hablando de fracción de eyección y es en porcentaje, bueno, entre 50 y 65, ¿sí?, por ciento es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y entendamos esto: el ventrículo izquierdo no eyecta toda la sangre de su precarga, no porque le haga falta fuerza, ¿se acuerdan que los dije?, sino porque le hace falta tiempo. Y ahora que entremos a hablar de ciclo cardíaco de lleno, vamos a ver cuánto tiempo dura el ventrículo izquierdo en contracción. Ese pequeño lapso que tiene el ventrículo izquierdo para contraerse le permite eyectar entre el 50 y el 65% de su precarga. ¿Ok? Por lo tanto, se va a quedar entre un 35 y un 50% de la sangre de la precarga. Habrá entre un 35 y un 50% que no será eyectado. ¿Me explico? 65 más 35, 100. 50 más 50, 100. Ahí está el 100%. A esta cantidad de sangre, o a esta fracción de sangre que no es eyectada, repito, generalmente por falta de tiempo y no por falta de fuerza. Cuando es por falta de fuerza, entonces ya estamos hablando de deficiencia o de insuficiencia del ventrículo izquierdo, pero generalmente es por falta de tiempo. A esta sangre que se queda en el ventrículo izquierdo, que lo mismo sucede en el lado derecho, nada más que aquí nos estamos enfocando en el ventrículo izquierdo, a esto se le llama fracción residual. Si ustedes la fracción residual la quieren convertir en volumen residual, pues tendrán que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, si 150 era el 100%, 150 mililitros era el 100%, ¿cuántos mililitros representan el 35 o el 50%? Es una regla de 3 como la que vimos ahorita, poniendo de ejemplo, no recuerdo si el ventrículo derecho o el izquierdo. Bien, entonces esos son datos muy importantes, que tengamos en cuenta: las precargas, las poscargas, los volúmenes, las fracciones de eyección, las fracciones residuales. Bien, creo que entonces ya podemos meternos a hablar del ciclo cardíaco. Descripción temporal del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco dura aproximadamente, en un adulto sano en reposo, cada ciclo en un adulto sano en reposo dura entre 8 y 9 décimas de segundo.
Para no estar dando rangos, vamos a dejarlo en 8 décimas de segundo. Este ciclo cardíaco podemos dividirlo en dos etapas, a grosso modo, que desde primaria nos las enseñaron, que son la sístole y la diástole. La sístole, contracción. La diástole, relajación. Pero hay que tomar en cuenta, y es lo que tenemos que explicar en este capítulo, qué sucede en cada una de estas etapas, qué sucede en la sístole y qué sucede en la diástole. Para empezar, sístole es contracción de los ventrículos, ¿ok? Cuando hablamos de sístole, pues de preferencia poner el apellido y decir sístole ventricular, porque ahí vamos a ver que también hay sístole auricular, pero la sístole auricular no se da al mismo tiempo que la sístole ventricular. Y esto ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones, que las paredes de las 4 cavidades del corazón no se contraen al mismo tiempo. Se van a contraer primero las aurículas, habrá un breve espacio de espera de 1 décima de segundo y luego se contraerán los ventrículos. ¿Ok? Entonces, dentro de ese lapso en el cual los ventrículos van a estar relajados, las aurículas se van a contraer. Como veremos en la explicación, la sístole auricular está dentro de la diástole ventricular. Entonces le ponemos el apellido de ventricular para que no nos genere confusión. Otro punto es, vean cuánto dura la sístole ventricular. La sístole ventricular dura 3 décimas de segundo. De las 8 décimas que dura todo el ciclo, únicamente son 3 décimas de segundo durante las cuales va a haber contracción de las paredes ventriculares. Por lo tanto, la diástole ventricular, es decir, el tiempo durante el cual los ventrículos van a estar relajados, es de 5 décimas de segundo. Porque 5 y 3 son 8. Por lo tanto, podemos decir que la diástole en condiciones normales, en reposo, en un individuo que tiene, digamos, entre 70 y 90 sístoles por minuto, el ciclo cardíaco va a durar alrededor de 8 décimas de segundo, y de esas 8 décimas de segundo, 3 décimas serán para la sístole, 5 décimas serán para la diástole. Bien, pero vamos a hablar así rápidamente en qué consiste o cuáles son las etapas por las que pasan las paredes cardíacas y la sangre, lo mismo que las válvulas, tanto en la sístole ventricular como en la diástole. Como esto es un ciclo, y un ciclo es algo que donde termina vuelve a iniciar todo el tiempo, entonces no importa en qué lugar o en qué etapa iniciemos, porque a final de cuentas yo puedo iniciar en cualquier etapa que a mí me dé la gana, y una vez que termine el ciclo voy a caer ahí mismo para volver a iniciar. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos por el momento en el cual el estímulo eléctrico, que no hemos hablado de sistema de conducción, pero lo vamos a hacer, consideré un poquito más prudente hablar primero de ciclo cardíaco, vamos a hablar del momento en el cual el estímulo eléctrico, voy a poner un rayito aquí, llega a las paredes ventriculares. Bien, cuando el estímulo eléctrico llega a las paredes de los ventrículos, viene arrojado por el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular es quien va a transmitir el estímulo eléctrico hacia los ventrículos. Este nodo auriculoventricular, ustedes ya saben, está pegadito a la base de la válvula tricúspide. Recuerden ustedes que mientras el corazón está relajado, ¿okay? Mientras los ventrículos, me regresé deliberadamente,
mientras los ventrículos están relajados, las aurículas, los grandes vasos están llenos de sangre y tienen en su interior una presión a la cual llamamos poscarga, que, como estamos hablando aquí del lado izquierdo, bueno, pues la poscarga del lado izquierdo, es decir, la presión que tiene la aorta antes de que se contraiga el ventrículo es de 80 milímetros de mercurio, y la presión que tiene, lo vimos en el cuadrito azul, la arteria pulmonar antes de que se contraiga el ventrículo derecho es de 10 a 12 milímetros de mercurio. Pero vamos a centrarnos principalmente en el trabajo del lado izquierdo, que quiero que les quede claro, sucede lo mismo en el lado derecho. La única diferencia son los números, las presiones, las precargas, las poscargas, pero los eventos son los mismos y suceden prácticamente al mismo tiempo. Pero nos llevaría mucho tiempo y sería muy tedioso decir, y en el lado derecho también sucede lo mismo. Aclarando esto, de que mientras el ventrículo izquierdo está completando su precarga, cuando recibe el estímulo eléctrico, ¿sí?, que le va a venir del nodo auriculoventricular, como lo mencioné ahorita, cuando recibe el estímulo eléctrico, se va a contraer, pero tiene que contraerse con una fuerza mayor de 80 milímetros de mercurio para que la sangre pueda salir a través de la válvula aórtica. Mientras no tenga una fuerza de contracción de más de 80 milímetros de mercurio, la sangre no va a salir a través de la válvula aórtica, porque no va a poder vencer la poscarga, que es de 80 milímetros de mercurio. Entonces pasa un breve lapso, pasa un brevísimo episodio de tiempo, que recibe el nombre de etapa de contracción ventricular isométrica o isovolumétrica, y que dura aproximadamente 5 centésimas de segundo, en la cual el ventrículo izquierdo ya se está contrayendo, pero todavía no alcanza esos 80 milímetros de mercurio que requiere para que se abra la válvula aórtica. Entonces, aunque ya hay estímulo eléctrico y ya hay actividad contráctil en la pared del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica todavía no se va a abrir, porque la resistencia, la poscarga que hay en la arteria aorta todavía sigue siendo mayor que la fuerza de contracción. Es decir, esos 120 milímetros de mercurio que alcanzará normalmente el ventrículo izquierdo no son inmediatos. Transcurre un breve lapso, que son 5 centésimas de segundo, para que consiga pasar de 0 a 80 milímetros de mercurio una vez que recibe el estímulo eléctrico. Entonces, a ese breve lapso en el cual el ventrículo ya se está contrayendo, pero la válvula aórtica no se abre porque la fuerza de contracción del ventrículo todavía no supera a la poscarga, es decir, esa etapa en la cual está cerrada la válvula mitral y está cerrada la válvula tricúspide, porque todavía no se han podido abrir, y están cerradas las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, porque se acaban de cerrar. A esa etapa se le llamará etapa o periodo de contracción ventricular isométrica o isovolumétrica. Clave de esto: el ventrículo ya está en contracción, pero todavía no vence a la poscarga. Así de sencillo. Dura aproximadamente 5 centésimas de segundo. Llegará el momento en que finalmente, y obediente de la ley de Frank-Starling, el ventrículo izquierdo rebase las proporciones de la poscarga. Es decir, hablando de números, llegará el momento en que el ventrículo izquierdo se contraiga con una fuerza mayor de esos 80 milímetros de mercurio y de la poscarga, y en ese momento se abrirá la válvula aórtica, y vendrá la salida o el inicio de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta a través de esa válvula aórtica que ya se abrió. A esa etapa se le llamará
etapa de contracción ventricular isotónica o fase de eyección rápida, que dura aproximadamente 2 décimas de segundo. 2 décimas de segundo. En esas 2 décimas de segundo, la sangre sale rápidamente del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, dado que la fuerza de su contracción se ha ido incrementando rápidamente hasta llegar a los 120 milímetros de mercurio, vence a la resistencia que tiene la aorta y la sangre fluye a toda la economía. Bien. Sin embargo, pasado este tiempo, pasadas estas 25 centésimas de segundo, ¿por qué 25 centésimas de segundo? Pues yo le puedo poner un 0 aquí, y si le pongo un 0 aquí ya serían 20 centésimas, ¿no? 20 centésimas es lo mismo que 2 décimas, y estas son 5 centésimas. 5 centésimas del periodo de contracción isovolumétrica y 20 centésimas del periodo de eyección rápida son 25 centésimas. Pasadas estas 25 centésimas de segundo, el estímulo eléctrico del ventrículo se va. El estímulo eléctrico abandona al ventrículo, tanto al izquierdo como al derecho, y entonces súbitamente el ventrículo izquierdo deja de contraerse y empieza a relajarse. Pero aquí trataré de ser lo más descriptivo posible. El ventrículo izquierdo, al perder el estímulo eléctrico, deja de contraerse y empieza a relajarse, pero la sangre que acaba de impulsar, la sangre que acaba de eyectar, sigue todavía hacia adelante por inercia, es decir, sigue avanzando por la arteria aorta y todas sus ramas por inercia, aunque ese ventrículo izquierdo ya no esté empujándola. Es como cuando lanzamos una pelota cuesta arriba, ¿sí?, hacia una loma o en una tabla que tenga una pendiente cuesta arriba, le aplicamos una fuerza y la soltamos, y esa pelota va a ir cuesta arriba mientras dure el impulso. Una vez que el impulso se termine, entonces ¿qué va a pasar? Esa pelota se va a regresar. Lo mismo sucede con la sangre. El ventrículo izquierdo pierde el estímulo eléctrico, tiende a relajarse. Sin embargo, la sangre todavía sigue hacia adelante durante un breve lapso, que es también aproximadamente de 5 centésimas de segundo, e inmediatamente después, ¿qué va a suceder? Van a suceder dos cosas. Número 1, al relajarse el ventrículo izquierdo, recuerden que su fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue entre el 50 y el 65%. Eso es lo que alcanzó a eyectar el ventrículo izquierdo en estas 2 décimas de segundo, que es el tiempo que tiene para eyectar, porque luego ya se relaja. Por lo tanto, se quedará con un volumen sanguíneo al cual llamamos fracción residual o volumen residual, que oscila entre el 50 y el 35%. ¿Sí? Vamos a ponerle fracción residual. Bien. Es decir, el ventrículo se queda semivacío y está empezando a relajarse. Esto genera, muchachos, una presión negativa. Una presión negativa que va a generar un fenómeno de aspiración. Imagínense ustedes, el ventrículo estaba contraído, estaba apretado. Sí, los ventrículos estaban, su músculo estaba completamente en contracción, y de repente tiende a relajarse. Bueno, se queda con una fracción de residual del 50 al 35%, pero en realidad se genera una presión negativa ahí, porque al relajarse, ¿sí?, va a generar ese fenómeno de vacío
y va a generar una presión negativa que va a aspirar. Esa aspiración que se genera hace que la sangre que iba para adelante sea succionada, pero ahora de regreso hacia el ventrículo izquierdo, y trate de regresarse al ventrículo izquierdo. Por otro lado, como esa misma sangre que acaba de ser eyectada ya no tiene fuerza de impulso, de cualquier manera trataría de regresarse. Entonces, una vez que el ventrículo empieza su relajación, la sangre tratará de regresarse a ese ventrículo por dos motivos. Número uno, porque ya no tiene impulso hacia adelante. Número dos, porque ya hay un fenómeno de vacío con una presión que tiende a ser negativa dentro de ese ventrículo. Y esa etapa dura aproximadamente 5 centésimas de segundo. Y la sangre viene a todo lo que da para atrás, a regresarse al ventrículo izquierdo. Pero aquí es donde entra la válvula aórtica a cumplir con su segunda misión. ¿Y cuál es la segunda misión de la válvula aórtica? La primera misión era permitir el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta en sentido unidireccional. La segunda misión es impedir el reflujo. Entonces, esa sangre que está tratando de regresarse, lo que va a hacer es cerrar las valvas de la válvula aórtica, ¿sí? Cierra la válvula aórtica. ¿Y eso qué nos genera, muchachos? Eso nos genera el cierre de la válvula aórtica, nos va a generar el segundo ruido cardíaco. Ahora ya recordaron ustedes por qué se genera el segundo ruido cardíaco. Se va a generar por el intento de reflujo, el intento de retorno de la sangre que acaba de ser eyectada hacia la válvula aórtica, que una vez que ya no tiene impulso y una vez que está siendo succionada por el ventrículo izquierdo en relajación, intenta regresar a él, pero al intentar regresar a él, empuja con fuerza las valvas semiabiertas de la válvula aórtica y la cierra, ¡pum!, genera el segundo ruido cardíaco. Y normalmente no debe de haber reflujo. Con ese segundo ruido cardíaco, muchachos, termina la fase de eyección lenta, así se le llama, fase de eyección lenta, ¿okay? En donde, como lo dice aquí, la fase de eyección lenta, que es al final de la sístole, la presión ventricular cae rápidamente y se cierran las válvulas semilunares. Ese breve lapso entre que el ventrículo inicia su relajación y la válvula aórtica se cierra, por tercera vez lo digo, dura aproximadamente 5 centésimas de segundo. Su resultado es el cierre abrupto y violento de la válvula aórtica. Esto del lado izquierdo, del lado derecho será la pulmonar, y eso nos dará un segundo ruido cardíaco. Que quede claro que entre más violencia, más fuerza tenga el cierre de la válvula aórtica, tanto más intenso será el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Y con esto finalizaríamos nosotros este video, en donde explicamos lo que son las etapas de la sístole ventricular, que, como dijimos, son etapas en las cuales la pared de los ventrículos está en contracción, dura aproximadamente en un adulto sano en reposo alrededor de 3 décimas de segundo de las 8 que dura todo el ciclo cardíaco, y se divide en 3 etapas, que son la etapa de contracción ventricular isométrica o isovolumétrica, que dura 5 centésimas de segundo, la etapa de contracción ventricular isotónica
o mejor conocida como fase de eyección rápida, que dura 20 centésimas o 2 décimas de segundo, y la fase de eyección lenta, que es cuando ya sale el estímulo eléctrico, abandona a los ventrículos y estos se relajan, generan vacío, aspiran a la sangre que acaban de expulsar, y esta sangre, al tratar de regresar, cierra a la válvula semilunar correspondiente, del lado izquierdo la aórtica, del lado derecho a la pulmonar, y esto nos va a generar el segundo ruido cardíaco. De pasadita les digo, aunque más adelante lo aclararemos aún un poquito más, que ese segundo ruido cardíaco está dado principalmente por el cierre de la válvula aórtica, porque la válvula aórtica, al cerrarse, lo hace con más fuerza que la válvula pulmonar, por la simple diferencia de presiones que hay entre ellas. Pero bueno, en su momento lo aclaramos. Hasta aquí dejamos este video en donde explicamos ciclo cardíaco en su etapa de sístole ventricular. Espero haber sido claro, muchachos. Ojalá que si tienen ustedes alguna duda me la hagan saber, ya sea por WhatsApp, por este mismo medio, por vía telefónica. Yo les agradecería más que fuera por vía telefónica o por WhatsApp, porque así me doy cuenta más rápido. Y pues en un rato más describimos lo que es la diástole ventricular.